Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la exitosa serie turca que conquistó corazones a nivel mundial. Vamos a hablar de Hande Erçel, la deslumbrante actriz que tantas alegrías nos ha dado con su talento y carisma, y su, digamos, reacción inesperada a algo relacionado con su expareja, el también talentoso Kerem Bürsin, y una controversia que ha surgido en torno a él. Prepárense porque esto promete ser un torbellino de emociones y como siempre, les traeremos todos los detalles para que no se pierdan nada. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias del corazón turcos, y que por supuesto, ha llegado hasta nosotros, gira en torno a la reacción de Hande Erçel ante una situación que involucra a Kerem Bürsin y una controversia que, francamente, ha sorprendido a muchos. Para quienes no estén al tanto, Hande y Kerem compartieron no solo pantalla en Senkalkam, sino que también vivieron una historia de amor que cautivó a millones de fans alrededor del globo. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y su separación, aunque entendida por algunos, fue un golpe para muchos de sus seguidores más acérrimos. Recientemente Kerem Bürsin se ha visto envuelto en una pequeña polémica. Sin entrar en detalles que puedan ser especulativos o inapropiados, digamos que se trata de unas declaraciones o acciones que han generado un debate en línea. A veces las palabras, especialmente de figuras públicas, pueden ser malinterpretadas o tomadas fuera de contexto, y eso parece ser lo que ha sucedido en este caso. Los medios turcos y los fans más acérrimos de Kerem han estado divididos, algunos defendiéndolo, otros mostrando cierta decepción. Y es precisamente en este contexto donde entra en juego la reacción de Hande Erçel. Lo que hace esta reacción tan peculiar e inesperada es el silencio que Hande había mantenido hasta ahora respecto a cualquier asunto que pudiera involucrar directamente a Kerem. Han pasado meses, incluso más de un año desde su separación, y ambos han tratado de mantener sus vidas privadas separadas del escrutinio público, al menos en lo que respecta a sus relaciones pasadas. Sin embargo, esta vez, algo ha cambiado. Hande, conocida por ser una persona reservada en ciertos aspectos de su vida personal, ha dado un paso que ha pillado a muchos por sorpresa. Según lo que se ha reportado, y aquí es donde debemos poner la lupa, Hande no ha hecho una declaración oficial, no ha dado una entrevista extensa, ni ha publicado un comunicado en sus redes sociales. Su reacción ha sido más sutil, pero igualmente poderosa, y ahí reside la clave de lo inesperado. Se trata de una acción en línea, un gesto que en la era digital en la que vivimos, puede decir mucho más que 1000 palabras. Los informes apuntan a que Hande Erçel ha dado me gusta a una publicación o comentario que apoya a Kerem Bürsin en medio de esta controversia. Sí, han leído bien. Un simple me gusta. Pero para los observadores atentos, para los fans que siguen cada movimiento de estas dos estrellas, este gesto es un mensaje en sí mismo. Es una señal de que a pesar de la distancia y la ruptura, todavía existe un nivel de respeto, quizás incluso de afecto, entre ellos. Imaginen la escena, los fans de ambos atentos a cada actualización, escudriñando las redes sociales de sus ídolos en busca de pistas, de consuelo, de confirmación de sus esperanzas o de resignación. Cuando aparece ese pequeño corazón rojo en una publicación que defiende a Kerem, especialmente cuando esa publicación proviene de una cuenta que podría ser un afán o incluso de un medio que busca generar polémica, la reacción es inmediata. Los comentarios se disparan, las teorías se multiplican, y el tema se vuelve aún más viral. La controversia alrededor de Kerem Bürsin, si bien no ha sido devastadora, ha puesto en relieve la complejidad de las relaciones post-ruptura, especialmente entre celebridades que han compartido un vínculo tan fuerte y público. El hecho de que Hande, a quien muchos esperaban ver completamente desligada de cualquier asunto de Kerem, muestre este apoyo tácito, ha sido interpretado de diversas maneras. Por un lado, están aquellos que ven en esto una confirmación de que su relación, aunque haya terminado románticamente, dejó una huella positiva. Sugieren que Hande es una persona leal y que, a pesar de todo, no puede
Era alguien con quien compartió tanto ser atacado sin mostrar un mínimo de apoyo. Este grupo de fans, a menudo llamados And Kerem Shippers, ven esto como una luz de esperanza, una señal de que quizás, solo quizás, la amistad o un vínculo especial perdura. Para ellos, este me gusta es un recordatorio de los buenos tiempos, de la química que los hizo famosos. Por otro lado, hay quienes consideran este gesto como algo más medido y maduro. Argumentan que Ande, siendo una figura pública de gran influencia, está simplemente ejerciendo su derecho a expresar su opinión de una manera privada y respetuosa. No está alimentando el drama, no está involucrándose directamente en la polémica, sino que está mostrando un acto de empatía hacia alguien que, independientemente de su relación pasada, ha sido una parte importante de su vida. Esta interpretación subraya la profesionalidad y la integridad de Ande. También existen los escépticos, por supuesto. Algunos podrían interpretar este me gusta como una estrategia, una forma de mantener viva la conexión con la audiencia, de generar interés en su persona indirectamente. En el mundo de las redes sociales, cualquier interacción puede ser analizada hasta el infinito, y las intenciones detrás de un simple clic pueden ser objeto de debate. Sin embargo, dada la personalidad de Ander Zell, quien generalmente se mantiene al margen de este tipo de juegos mediáticos, esta última opción parece menos probable. Lo que sí es innegable es el impacto de este pequeño acto. Ha devuelto a Ander Zell y a Kerem Bürsin al centro de la conversación, y no por algo relacionado directamente con ellos como pareja, sino por la resonancia de su pasado. Ha demostrado que incluso después de una ruptura, las conexiones humanas, y sobre todo las que se forjan en el ojo público, siguen teniendo un peso significativo. La controversia en sí, por lo que se ha podido seguir, no ha sido especialmente grave. Se trata más bien de malentendidos, de declaraciones que han sido sacadas de contexto, y de la tendencia general en las redes sociales a amplificar cualquier tipo de discrepancia o desacuerdo. Kerem, al ser una figura pública, está expuesto a este tipo de escrutinio constante y la forma en que los medios y los fans reaccionan a sus palabras y acciones es, en gran medida, parte de su realidad. Ahora, ¿qué significa este me gusta de Ande en este contexto específico? Podría ser simplemente un reconocimiento de que Kerem, como persona, no merece ser criticado injustamente por algo que quizás no ha hecho o que ha sido malinterpretado. Podría ser un guiño a la amistad que tal vez han logrado mantener. O podría ser, y esto es pura especulación de los fans, un deseo de que las cosas se aclaren y que la verdad prevalezca. Lo que sí queda claro es que Ander Zell, a pesar de su supuesta distancia de Kerem, sigue atenta a su trayectoria. Y este gesto aparentemente insignificante habla mucho de la mujer que es, alguien que no olvida las conexiones, que valora la empatía y que incluso en un mundo de espectáculos y titulares, puede mostrar un lado humano y considerado. Además, es importante recordar el contexto en el que esto sucede. Tanto Ande como Kerem son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Sus vidas personales son de interés público, y cualquier pequeña acción es analizada al detalle. La presión de estar siempre en el ojo del huracán puede ser inmensa, y la forma en que manejan estas situaciones habla de su madurez y su capacidad para navegar por las aguas a menudo turbulentas del estrellato. Este evento, aunque pueda parecer menor para alguien ajeno al mundo de las celebridades turcas, tiene un eco significativo para los fans que crecieron con la historia de amor de Esenkalkam. Para ellos, este me gusta es como una pequeña chispa de esperanza, un recordatorio de que a veces, las cosas no terminan del todo, sino que se transforman. Piensen en la cantidad de energía y debate que un simple me gusta puede generar. En el mundo de las redes sociales, un solo clic puede desencadenar miles de comentarios, artículos y discusiones. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Los foros de fans, los grupos de discusión en plataformas como Twitter, Instagram e incluso Reddit, se han llenado de teorías y especulaciones sobre el verdadero significado de este gesto. Algunos incluso han ido más allá y han intentado descifrar la cuenta específica a la que Ande dio me gusta. ¿Era una cuenta oficial de Kerem? ¿Una cuenta de fan? ¿Una cuenta de noticias? La respuesta a estas preguntas podría añadir aún más capas de interpretación. Si por ejemplo fue un me gusta a un comentario de un fan que defendía a Kerem de manera apasionada, esto podría interpretarse como un reconocimiento de esa lealtad, e indirectamente una validación de la postura de Kerem. Si por otro lado fue en una noticia que intentaba desacreditar a Kerem, y Ande dio me gusta a un comentario que lo defiende. Esto sería una señal mucho más fuerte de apoyo directo.
Lo que hace que esta situación sea tan intrigante es la sutileza. Ande no está buscando protagonismo. No está avivando las llamas. Está haciendo algo muy discreto pero que tiene un gran impacto en la percepción pública y en las expectativas de los fans. Es un ejemplo perfecto de cómo en la era digital, las acciones, por pequeñas que sean, pueden tener repercusiones enormes. En resumen, la reacción inesperada de Ander Cell a la controversia de Kerem Bürsin se materializa en un simple pero significativo me gusta a una publicación o comentario que apoya a Kerem. Este gesto, lejos de ser trivial, ha generado un torbellino de especulaciones, interpretaciones y debates entre sus seguidores y los medios. Para algunos es una muestra de que el respeto y la amistad perduran a pesar de la ruptura, para otros, es un acto de madurez y empatía, y para los más escépticos, podría ser una estrategia calculada. Lo que está claro es que este pequeño acto ha mantenido viva la conexión entre estas dos figuras públicas en la mente de sus fans y ha demostrado que incluso cuando los caminos se separan, las huellas que dejamos en la vida de otras personas, y sobre todo en la vida pública, pueden tener un eco duradero. Ander Cell, con su discreción y su a la vez potente gesto, ha logrado, una vez más, capturar la atención de millones, recordándonos la complejidad de las relaciones humanas en el ojo público. Y así llegamos al final de este análisis. Hemos visto cómo un simple me gusta puede desatar tantas conversaciones y emociones. Hemos analizado las posibles interpretaciones y el impacto que este gesto ha tenido en el fandom y en los medios. La reacción de Ander Cell a esta controversia es un claro ejemplo de cómo, incluso en el mundo del espectáculo, la empatía y el respeto pueden prevalecer. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y esclarecedor como yo. Su opinión es muy importante para nosotros, así que por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Ande? ¿Creen que es un gesto de amistad, de apoyo o algo más? Me encantaría leer sus perspectivas. Y si disfrutan de nuestro contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no duden en darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.